Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso. Bueno, tomamos por supuesto el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, así que bueno, para analizar un poco todo lo que se habló ahí con los testimonios de quienes recopilaron los casos y cuantificaron los casos de abusos a los derechos humanos en la provincia de Formosa durante la pandemia. Hola Jessy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Bien. Bueno, qué clima, ¿no? Que quedó después de lo que quedó expuesto en Sí. esta comisión y sobre todo percibir, Gonza, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Bienvenido. Meli? Percibir también el compromiso por parte de los diputados, que parece que también quedaron como muy conmovidos por lo que les tocó escuchar con este documental que proyecta y que resume, me lo anoté por acá, 38 casos de violencia institucional y 85 casos de detenciones ilegales están registrados. ¿Se acuerdan ustedes que hubo en ese entonces distintos casos, o algunos muy poquititos que, fueron como muy simbólicos de cómo se vivía las restricciones en la provincia de Formosa, y a donde la bandera es que era la provincia en donde menos contagios había habido? Claro, la gente estaba realmente prácticamente presa, detenida en su propia casa, o sea, por eso no había habido contagios. No se podía hacer nada. Sí, recordemos que en algún momento, bueno, el propio Fernando Iglesias, el diputado del PRO, había promovido con un proyecto la iniciativa, además de un informe que había presentado aquí en la Cámara de Diputados, de que se cree en el ámbito de la Cámara de Diputados una comisión investigadora en base a todos estos casos donde se sufrieron delitos, en este caso a los derechos humanos, donde hubo una infracción a los derechos humanos en base a todos los protocolos que se realizaban en el medio de la cuarentena. Claro, por un lado, digamos, me voy a corregir con algo. El foco está puesto en esos casos que tomaron la escena pública por la pandemia, pero en realidad lo que queda denunciado es esto que sobre el final termina diciendo el propio diputado Carvajal. La cantidad de años en donde esto se viene sosteniendo en el tiempo, que son, digamos, conductas que están absolutamente establecidas y legitimadas en la provincia, que están por fuera de la institucionalidad, digamos, más allá de lo que pasó durante la cuarentena. Me corrijo porque Claro. Ahí es donde se puso el foco en un primer momento, pero en realidad esto es extensivo Sí, a todo el periodo del gobierno de Infran. Hicieron en el día de hoy, Sabrina Ahmechet, que es del PRO, que preside la Comisión de Derechos Humanos, explicó que cuando hicieron el tratamiento de la violación de derechos humanos durante la cuarentena, el caso de Formosa tuvo muchísimos testimonios, muchísimas denuncias, entonces con el tiempo dijeron, bueno, preparemos una, pero para hablar de la actualidad. O sea, lo que dijeron es, bueno, hubo continuidad, ¿no?, de esa violación de derechos humanos. Hoy hubo invitados que fueron, digamos, protagonistas de estas violaciones, denunciaron problemas con el acceso a la salud, también violencia institucional, el problema de hacinamiento, es decir, de la vivienda, y por último, bueno, hubo un abogado también que trató los temas en relación a la posibilidad de reelección, ¿no? O sea, como que Sabrina Ahmechet dijo, bueno, eso también lo tomamos como una violación a los derechos humanos, que pueda haber una reelección indefinida en el poder de determinados partidos políticos. Que yo creo que de fondo es un poco lo que se está debatiendo en los sindicatos, lo que se está debatiendo como en un montón de círculos del poder, donde no puede ser, o es antiinstitucional que alguien quede abrazado al poder más de 20 años. Ayer quedaba un poco expuesto, por ejemplo, en relación a lo que dejó la medida de fuerza de los colectiveros. Ahí también tenés un líder sindical que está hace 25 años 25 años como titular del sindicato, pero algo antes fue secretario como unos 30 años más. Entonces vos tenés una persona que está hace 40, 45 años aferrado al poder de un sindicato y que es millonario. O sea, nada más alejado de las bases. Acá tenés un gobernador que ahí preguntaban, incluso porque perdieron la cuenta de la cantidad de años que queda reelecto, y claro, tiene todo un aparato que le asegura eso. Claro, sí, igual creo que hay una diferencia con el tema de la UTA, porque bueno, las voces que se escucharon por lo menos en el día de ayer del paro, son muchos trabajadores que no llegan a fin de mes, que trabajan más de 12 horas los choferes. Entonces, digo, para hacer la diferenciación entre por ahí quien está al frente del sindicato y quienes fueron las voces protagonistas que hicieron el paro el día de ayer por un reclamo salarial. No estaba homologándolo en ese sentido, estaba diciendo personas que quedan aferradas al poder, que queda expuesto en el contexto del paro, no porque los colectiveros no tengan un reclamo legítimo, nada que ver, no. Todo lo contrario, incluso los propios colectiveros decían,
tenemos un líder sindical que está hace 25 años y no lo podemos sacar. Claro. Sí, que no se sienten representados. Claro, en esa lucha. claro, pero más allá del reclamo de colectiveros, como bien dice Jessy, que no llegan a cubrir sus necesidades básicas que cobran 800.000, 900.000 pesos, esto es solo estoy hablando de aquellos que quedan abrazados al poder o aferrados y que no se los puede sacar. Y no se los pueden sacar porque tienen todo un aparato que funciona para no salir del poder. Porque vos decís, en Formosa no hay elecciones, sí hay elecciones. Pero hay amenazas, hay violencia institucional, entonces es muy difícil. De hecho, hay una diputada que es la que lleva la voz cantante en todo esto, que es la que quiere sacar Infran legítimamente, pero está recontra amenazada. Entonces, si no fuera porque encuentra este lugar en la Comisión de Derechos Humanos, está muy sola y hay gente que, digamos, luego paga con su vida estas luchas, ¿no? Para sacar a aquellos que se aferran al poder durante tantos años. Sí. Bueno, y esta comisión hay que decir también que ha tenido una cierta continuidad, porque esta no fue la única, bien lo decía recién Jessy, en este caso se solicitó la posibilidad de que se concentre, la posibilidad de hablar de todos los casos que sucedieron en Formosa puntualmente, pero recordemos que esto viene desde el año pasado. Desde el año pasado se vienen realizando distintas reuniones en base a diferentes casos, en donde, bueno, se han tomado diferentes ejemplos de varias provincias o algunos casos puntuales, pero sobre todo terminan siendo comisiones que hacen un cierto rebote. ¿Por qué? Porque al traer a los propios familiares, a los propios protagonistas de esas lamentables y muy tristes historias, bueno, llega un poco más en este sentido la historia contada por ellos mismos, que tal vez hoy escuchábamos a un padre que perdió a una hija, en el caso de lo que eran, bueno, cada uno de los protocolos por la cuarentena. Entonces es una comisión que está en este sentido pegando fuerte con cada uno de los testimonios. Sí, y ojo que no pasa solamente en la provincia de Formosa, ¿no? O sea, hay muchos gobernadores que quedan eternamente y que terminan haciendo de sus provincias feudos y que si no quedan ellos, quedan sus hijos, y si no quedan sus hijos, queda su sobrino y vuelven ellos al poder. Digamos, de todo esto venimos hablando hace una buena cantidad de años. Cómo puede ser que digamos, se entienda y se recontraconozca que el recambio es parte de la institucionalidad y la transparencia democrática, y dejemos pasar que un gobernador esté hace 25 años a cargo de la provincia. O sea, es escandaloso. Por eso también la Comisión de Derechos Humanos dijo que va a viajar a la provincia de Formosa a hacer un trabajo de campo, a recoger, digamos, con sus propios ojos. Que funcione la comisión, haga alguna jornada en la provincia de Mendoza para poder escuchar otras voces que quizás no podían viajar a Buenos Aires para poder dar su testimonio. Bueno, trasladar la comisión allí a la provincia. Que es algo que también hizo, por ejemplo, la Comisión de Salud cuando viajó a la provincia de Tucumán, ¿se acuerdan? Bueno, aprovechando o valiéndose que el titular de la comisión es tucumano. Pero es interesante esto también, ¿no? Que se salga un poco del ámbito del Congreso, porque si bien la telemática permite que muchas personas puedan participar y puedan hacerlo a través del Zoom y contar sus experiencias o proyectar, por ejemplo, tramos de este documental que recupera todos estos testimonios que están animándose a romper el silencio, a decir con nombre, con apellido, con documento de identidad, las distintas situaciones, los distintos casos de abuso institucional. Ahí me anoté también el dueño de Guillermo Evans, que es la otra cara visible de este reclamo, que es un abogado y es dueño del hotel Asterión, que también tiene como 9 denuncias acumuladas por parte del gobierno, y denuncia directamente que él y su hijo son perseguidos políticos por Infran y todo el equipo. Bueno, porque son personas que empiezan a romper el silencio, a atreverse a hablar. Ahí es muy interesante, bueno, si lo conseguimos, pues siempre habla con nosotros. El diputado Carvajal es una persona, primero, que es un ex juez y es una persona que conoce cómo funciona la provincia, y yo lo digo por lo que lo conocí acá entrevistándolo. Es una persona como muy valiente, siempre durante la pandemia, incluso después de llevar adelante y de darle voz a estas historias, ¿no? Sí. Sería buenísimo si en algún momento quiere volver a charlar con nosotros para contarnos o para dar cuenta de cuál es la situación actual en la provincia. Sí, inclusive ahora que hablas de la valentía del diputado Carvajal,
Eso lo ha demostrado inclusive en algunas sesiones, en donde no ha tenido ningún problema en ir contra, bueno, o las autoridades o en contra de un tema que posiblemente se encuentre tal vez más abnegado a la hora de juntar mayorías y de pelear. Recuerdo en aquel... Dentro de su propio partido, es una persona que, digamos, no duda en diferenciarse. En la última sesión, estoy tratando de recordarme un tramo donde él habló bastante fuerte respecto a un tema. Debe haber sido la interpelación a Francos por la criptolibra, donde incluso pidió una moción de censura al inicio de la sesión contra el jefe de gabinete, ¿no? Basándose en un artículo de la Constitución. Pero después, sí, ahí tuvo un tramo de cruce con el jefe de gabinete. Exacto, después también recuerdo una de las voces cantantes que solicitaba, por ejemplo, que se vuelva a sesionar de manera ordinaria y dejando de lado esta actividad, digamos, de las sesiones especiales que estamos acostumbrados y que en realidad no es lo que habitualmente se hacía unos años atrás, ¿no? Bueno, tenemos que hacer la primera pausa, el primer corte. Lo que te vamos a contar en un ratito es lo que pasó también ayer con la Comisión de Previsión y la posible continuación de la moratoria en jubilaciones. Hoy hay una nueva marcha que está prevista y, por otra parte, lo del régimen penal juvenil, que son los dos grandes temas que quedaron de ayer. Por supuesto, ya se está debatiendo en el Senado ficha limpia, así que también tenemos detalles sobre eso. Ya venimos. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas.
La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Bueno, hoy se viene una nueva marcha de jubilados, es miércoles, una nueva ronda o intento de ronda al Congreso con los reclamos de siempre, ¿no? 7 de cada 10 mujeres o 8 de cada 10 mujeres, según las estadísticas, no van a poder jubilarse desde que quedó eliminada la moratoria, y ayer en comisión se trató de analizar distintos proyectos en este sentido para ver si se puede o prorrogar o recomponer o ir hacia un sistema de reforma jubilatoria que de alguna manera facilite que las personas tengan una jubilación en función de la cantidad de años que pudieron ingresar al sistema previsional aportando, ¿no? Que sea una, claro. Prestación proporcional. Proporcional, gracias, sí. Exacto. Es un tercer tema, te agrego, a los dos que vos dijiste, de moratoria y prestación proporcional. También se está evaluando dictaminar sobre un aumento del bono. Sí, que están 70.000 pesos claro, están congelados. 70.000 pesos desde marzo del 2024. Sí. Hay algunas propuestas, por ejemplo, de evaluar cuál sería el costo fiscal. Pidieron ayer de pasarlo a 105.000 pesos. Por mes, que, bueno, en el caso del haber mínimo representa el 20-30% de lo que cobra un jubilado de la mínima, con lo cual tenerlo congelado hace más de un año implica, digamos, que los aumentos que se hacen por inflación terminen siendo mucho menos en bolsillo. Claro, ¿sí? Totalmente. Por este bono. Bueno, ¿y qué pasó ayer en la comisión? ¿Qué se resolvió? ¿Van a volver a reunirse? Sí, fue con invitados, se está siguiendo el cronograma del emplazamiento con la semana de demora por la suspensión de la actividad parlamentaria a través
tras el fallecimiento del Papa Francisco. El martes que viene corresponde hacer el dictamen. Y ayer hubo invitados nuevamente y sobre todo hubo un pedido por parte de varios diputados para que la Oficina de Presupuestos se viabilice el pedido para que digan cuál sería el costo fiscal de alguna de las medidas. Para poder ir a la comisión al plenario de comisiones del próximo martes con toda la información para poder dictaminar. Sí, a ver, los jubilados vienen perdiendo mucho poder real adquisitivo, ¿no? Porque les impactan a ellos algunos ítems de la inflación muchos más que al resto de la sociedad. La gran mayoría de los jubilados se está dedicando a la changa. O sea, está jubilado, pero a su vez trata de hacer algo más o atender en un negocio o cuidar a alguien si más o menos físicamente están en condiciones de hacerlo, o trabajar en casas de familia. Algunos jubilados se dedican a la plomería, a la construcción, a los arreglos en otras casas particulares, ¿no? Dentro de las posibilidades. Dentro de las posibilidades, sí. Y algunos te dicen que bueno, que están viviendo con sobreviviendo con 250.000 pesos, con 270.000 pesos, que tienen deudas, que toman préstamos para poder comprar alimentos o para poder pagar el alquiler si es que no tienen casa propia. Este es el otro tema, ¿no? Porque muchos jubilados, por suerte, que ayer lo hablábamos o el lunes lo hablábamos con Débora, por suerte son de esa generación donde más o menos se pudieron armar su casita. Ahora estamos yendo hacia una nueva generación de jubilados que no van a tener casa propia. Y bueno, es un verdadero problema porque imagínense si un jubilado además tiene que alquilar una propiedad. ¿Cómo hace para, yo digo sobrevivir? Porque realmente, ¿quién puede pensar que alguien puede vivir con 300.000 pesos? A mí me parte el alma cuando a veces escuchas que te dicen, y bueno, me voy arreglando, alguien me ayuda, pido fiado. Van a la... No, y hay muchos testimonios también cuando los medios de comunicación hacen móviles en distintos comercios, por ejemplo, van a la carnicería para ver cómo están los precios, etcétera. No comen carne los jubilados. Los comerciantes cuentan que el jubilado va contando cada peso y que muchas veces, bueno, terminan, dicen no me alcanza, no llego y no pueden comprar. Sí, el jubilado tomándose un colectivo cuando tiene una salud muy frágil para ir al mercado central para ver si puede ahorrarse comprando una milanesa, porque están comprando una milanesa. Hay gente que compra, no sé si saben ustedes, de a un huevo, porque también el cajón de huevos aumentó mucho el precio, entonces compran de a un huevo. Jubilados que están yendo a los comedores populares, porque obviamente o comen o se compran los remedios. Entonces, otros que están viendo si les regalan los remedios. O sea, hay como toda una organización civil, ¿no? De red de jubilados que van, bueno, a mí me sobraron 10 para la presión. Yo tengo 2 tabletas para la gastritis. Y se están haciendo como una especie de canje de medicamentos. O sea, estamos frente a una situación... Bueno, el defensor de la tercera edad, Semino, siempre lo dice. Un jubilado en promedio necesita algo así como 10 remedios. Bueno, hoy el jubilado va a la farmacia y dice, ¿qué me alcanza? No, a ver, espera, veamos... ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito? A ver, o habla con el médico. Dice, no. Hay gente que no va al médico para que no le receten, porque sabe que igual no lo va a poder comprar. Claro. Entonces directamente no están yendo al médico, porque van al médico y sí, usted tiene problema para la presión, tiene que tomar tal pastilla, y si no se la pueden comprar. Claro. Sí, es, digamos, curioso, ¿no? Como tener que haya una mayor expectativa de vida termine siendo un problema. Es un problema. Es un problema. Para, digamos, cómo están organizados los estados con sus recursos en base a la recaudación, etcétera, porque sabemos que es un debate en todo el mundo, pero... todos lo ponen como un problema y no como algo bueno. Tal que cual. Tengamos más expectativa de vida. Acá y en el mundo, para ser justos, no es solamente una cuestión que le pertenece solo a la Argentina. Bueno, habló sobre esto el diputado Nicolás Massot, lo hizo dentro de la comisión, lo escuchamos. El más importante de ellos es la prórroga de la moratoria. Usted se va a acordar, diputado Esper, que la primera vez que nos reunimos en este plenario, yo había hecho una propuesta de que era algo que era obviamente útil, porque de hecho es lo que se ahorra el Tesoro Nacional por la caída de la moratoria. Es un cálculo muy concreto que sea cuánto costaría anualmente o en el ejercicio 2025
prorrogar la moratoria. Yo creo que ese valor, ese número, nos pone nos orienta bastante concretamente hacia cuál es el ahorro fiscal del Tesoro Nacional de que la moratoria se haya caído y eventualmente no se prorrogue, en ese caso sería un ahorro, y si se prorrogara sería un costo fiscal. Yo creo que ese es un lineamiento que no hace falta que nos levantemos acá y que nos comuniquemos después. Creo que es una decisión que, salvo, digamos, estamos todos los bloques, no sé si algún miembro de otro bloque quiere tomar la palabra y estar de acuerdo, me parece que eso es algo de mínima. Y el segundo que yo me animaría, hay un proyecto de la diputada Stolbizer, la diputada Tolosa Paz, hay varios, quiero decir, pero digo, para ser concreto con uno, que es aumentar el bono de 70.000 a 105.000 pesos, más allá de que eso fue hace un mes más o menos y que ha quedado bajo, pero para tener una orientación, creo que sobre ese proyecto también nos podríamos poner de acuerdo y entonces pedirle a la Oficina de Presupuestos simplemente dos números. ¿Cuál sería el costo de prorrogar la moratoria y cuál sería el costo de aumentar el bono de 70 a 105.000 pesos? Creo que eso es algo muy concreto, no se puede emocionar, pero si algún otro diputado o diputada quiere tomar la palabra y por ahí prestarle conformidad a esto, usted ya puede indicarle a los compañeros de la Oficina de Presupuesto que después de terminar con discapacidad y Dios mediante y con mucho esfuerzo antes del martes que viene, que vamos a dictaminar sobre estas cuestiones, podamos tener esos números. Bueno, ahí está. Entonces, había mucha expectativa, sobre todo hay que ver qué de todo esto que están volviendo a discutir los diputados se traduce hoy a la marcha de los jubilados, ¿no? Que es todos los miércoles y que siempre termina de alguna manera u otra en noticia. Y no porque hay algo positivo para comunicarles a los jubilados. Bueno. En un ratito también te contamos por qué se obtuvo dictamen en el régimen penal juvenil, así que en un ratito eso también pasó ayer. Jessy, seguimos con vos, porque hoy se reunió la Comisión también de Agricultura. Sí, así es. Agricultura y Ganadería fue en simultáneo a la que transmitimos acá desde Diputados TV y comentamos hace un ratito de Derechos Humanos. A las 10 de la mañana se realizó esta comisión. El debate central es para bajar las retenciones al sector agroexportador, del sector del campo. Y les traje uno de los proyectos que es bastante lo que no se pudo dictaminar en el día de hoy. Hubo varios bloques que pidieron un poco más de tiempo para poder evaluar mejor, pero traje el de Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, que son de Córdoba, de Encuentro Federal, que lo que proponen es prohibir el aumento de las retenciones al campo por 2025. Ahí vamos a repasar a partir de la siguiente placa cuáles son los puntos centrales, porque bueno, hay distintos proyectos. Algunos dicen directamente eliminar, que no estén más. Bueno, en este caso dicen que sea por este año, por el 2025, algo más coyuntural. Incluso hoy el diputado Gutiérrez tomó la palabra y dijo, bueno, tenemos que avanzar en algo más a largo plazo, que las elimine definitivamente, pero por lo menos que no se modifiquen las alícuotas durante este año, que es algo más coyuntural. Entonces lo que dicen es prohibir el aumento de las alícuotas, sea el caso también de restablecer o crear nuevos derechos de exportación, que son los DEX, nosotros le decimos comúnmente retenciones, y que toda modificación que tenga que ver con los derechos de exportación tengan que tener una ley expresa del Congreso. ¿Esto por qué? Ahora vamos a la segunda placa, porque vamos a recordar, bueno, aquí fundamentos también de los que plantea el diputado Carlos Gutiérrez y la diputada Alejandra Torres es que tiene que haber estabilidad del sector agropecuario, que es algo que se repitió mucho durante la comisión del día de hoy, que sea tanto para los agropecuarios como para los agroindustriales, y lo de que no sean, los afectados sean los que, tienen que ver con los decretos o resoluciones que tomó el presidente Javier Milei durante el 2024 y durante el 2025. Y ahí es donde está el punto. Vamos a la siguiente placa. Tenemos que recordar que en enero del 2025 el Poder Ejecutivo aplicó la baja temporal de los derechos de exportación para algunos productos, soja y sus derivados, trigo, maíz, entre otros cultivos, ¿no? Fue una rebaja significativa. Ahora, ¿qué pasa?
¿por qué está el apuro también de tratar de avanzar en la comisión con un dictamen? Porque vencen en junio del año 2025, es decir, en muy poco tiempo. De hecho hubo un debate porque el presidente Javier Milei dijo en declaraciones televisivas, bueno, al campo le digo que liquiden ahora porque en junio se restablecen todas las alícuotas a los niveles que estaban antes. Entonces lo que están haciendo distintos sectores que de alguna manera buscan representar a los sectores del campo es decir, bueno, no, le ponemos un freno a esto y que se mantengan esta rebaja de las retenciones hasta fin de año. Lo que dijeron en el día de hoy es que básicamente, sobre todo, viene habiendo pérdida de rentabilidad, hubo una baja de la rentabilidad del 10% más o menos en lo que es la región pampeana y de casi el 20% en las que son por fuera de la región pampeana, que afectan mucho también a economías regionales. ¿Eso por sequías, la baja rentabilidad? No, sobre todo por el tema de las importación de insumos, que están quizás más caros. Por los derechos, por la presión impositiva, ¿no? Entonces, por eso también dicen, bueno, necesitamos darle esta estabilidad y previsibilidad al sector agropecuario. Para mi sorpresa, hoy Unión por la Patria estuvo presente. Siempre fueron más bien los diputados de Unión por la Patria defensores de que existan estos derechos de exportación. Bueno, de hecho estuvo el recordado conflicto del 2008, pero el de en la este 125. caso dijeron que no estaba en desacuerdo con mantener la rebaja y que estaban de acuerdo con algunas rebajas temporales. No estaban de acuerdo en firmar un dictamen el día de hoy porque veían que había como un tinte electoral, algo que también dijo el diputado Mayoraz de La Libertad Avanza el día de hoy, que ellos siempre estuvieron de acuerdo en sacar presión tributaria al campo, dijo el diputado Mayoraz, pero que no veía de avanzar con este proyecto porque le veía que tenía mucho tinte político electoral, ¿no? Como para tener una bandera de determinados sectores y por eso también fue crítico de esta iniciativa. Veremos lo que quedaron de la reunión del día de hoy de comisión, es que va a haber una próxima reunión la semana que viene y que quieren que en un plazo corto se avance en dictaminar. Así que veremos si lo logran o no, efectivamente. ¿Tiene buena relación el presidente de la Nación con el campo? Sí, ha ido de hecho también a la muestra de la rural. A la muestra de la rural. De hecho, bueno, este anuncio que hizo en enero de la rebaja temporal fue muy festejado. Pero bueno, surgen algunas tensiones, por supuesto, porque bueno, siempre terminan coalicionando algo que le pasa a todos los gobiernos que quieren que ingresen dólares. Medio como que los apuró a que claro, y a veces liquiden. el campo también, digamos, actúa para que el tipo de cambio sea más favorable para ellos, para la exportación. Eso encarece a la economía, digamos, del país, digamos. Bueno, y también que piden más devaluación. Entonces, bueno, siempre hay distintos intereses, entonces tiene momentos la relación. Eso creo que sería, o sea, en líneas generales... Es buena, pero siempre puede ser mejor. Sí. También siempre puede ser peor, lo hemos aprendido. Bueno, ayer les decíamos, se avanzó con esta idea de repasar qué es lo que tiene, o repensar qué es lo que tiene que ocurrir con los menores que terminan implicados en situaciones violentas, en problemas con la ley, concretamente menores que terminan cometiendo delitos, sobre todo delitos graves. El debate era, Gonza, lo veníamos conversando, desde qué edad iban a ser punibles, ¿no? Si los 13, si los 14, o sea, ¿con qué tenía que ver esto? Exacto, sí, Meli. Finalmente ayer se aprobó una iniciativa que tuvo 77 firmas, donde, bueno, finalmente se aprobó lo que ya veníamos hablando, que era ante la mayoría de los proyectos que apuntaban a bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, actualmente es de los 16, finalmente se llegó a un consenso unificando los proyectos, inclusive con el apoyo también de Diego Santilli, que recordemos tenía un proyecto que proponía los 15 años en la edad de imputabilidad. Bueno, en este caso para que
los 14 años comience a debatirse, por lo menos en la sociedad en general, si está bien, si está mal, en referencia a, bueno, cuando se comete un delito por parte de un menor, cuál es la solución principal. También se modificaron algunas posibles sanciones para aquellos delitos donde hay condenas de 6 a 10 años, con distintos tipos de tareas comunitarias, amonestaciones y demás. Y también un dato importante es que las penas máximas se bajaron de 20 a 15 años, pero bueno, lo más importante a resaltar, por así decirlo, y que en definitiva es la noticia, finalmente que se consiguieron esas firmas que estábamos ayer un poco debatiendo si es que las había o se llegaban a lograr o no en la comisión, en el plenario de las 4 comisiones. Bueno, finalmente fue con un número bastante holgado de 77 rúbricas y lo que veníamos planteando. Recordemos, el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, había propuesto bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Bueno, finalmente, ante tantas propuestas que generaban la posibilidad de bajarla a 14, finalmente este es el número que se dio. Recordemos, esto se aprobó ayer en las comisiones, en el conjunto, es decir, el proyecto ya está listo para pasar al ámbito del recinto en la Cámara de Diputados. Después, si se aprueba, recordemos, debe pasar por el Senado. No significó ayer que ya estamos hablando de que aquellos menores que cometan un delito teniendo 14, 15 años deben tener esta sanción, ¿no? Si ingresan según este proyecto, ¿no? Que todavía obviamente tiene un recorrido y que además puede sufrir modificaciones, también puede ser aprobado con modificaciones para puede volver para del que Senado, por ejemplo. Pero si entra con 14 años a la cárcel, a un régimen penal, como máximo estaría la misma cantidad de años preso que tiene, 15 años. Claro, 15 años. No puede estar más de 15 años. Claro. Y seguramente también durante esos 15 años tenga que seguir, como decís vos, distintos regímenes para justamente que cuando salga, a ver, ayúdenme, sería a los 29 años. No, a los... No, 29, a los 14, a los 29. A los 29 años, supongamos que sale, o sea, a los 30, 29 años, no importa, pueda tener un trabajo, pueda reinsertarse a la sociedad. Sería como el objetivo. Resociabilizable, creo que es el término. Resocializarse, claro. No, resociabilizable en el sentido de que sea un sujeto resocializable. Sí, claro. Sí, y que el proyecto en realidad es resociabilizable. Yo lo que entiendo igual es que después, a partir de los 18, pasarían a la cárcel común, ¿no? Claro. O sea, una vez que... O sea, que el periodo para estar, porque lo que propone está bien, este eso proyecto eso es que a mí no me quedaba los claro. menores, los entre 14 y 18 años, estén en un lugar especial, digamos, en la cárcel. O digamos, un pabellón especial o una cárcel directamente para menores. Sí, en general lo que se plantea es que dentro de las cárceles existentes se armen como pabellones específicos para los menores. Ahora, una vez que cumple 18... pasaría, digamos, si su condena es hasta los 29 años, a los 18 pasaría con los adultos, digamos, ¿no? Ahora, pensemos, 14 años, una persona está en primero o segundo año del secundario. También está todo el tema de, bueno, tienen que, cómo van a formarse, o sea, bueno, tienen que garantizar. Me imagino que tienen la obligatoriedad de terminar los estudios secundarios. Eso está planteado. Pasa que todo, desde crear las unidades especiales para los menores, necesita presupuesto. No hay informe de la Oficina de Presupuesto de cuánto va a ser el costo fiscal. Eso no está. Y parte de los diputados que firmaron con disidencias, que es de la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y Margarita Stolbizer, lo que plantean en su disidencia es que no se puede dictar prisión a los menores hasta que no estén estos lugares construidos. Claro. Porque si no puede pasar, supongamos, se sanciona la ley. Claro. Bueno, se empieza a aplicar. Hay un chico de 15 años que comete un crimen. Bueno, ¿es punible o no es punible? Hay una ley que dice que es punible, pero no va a poder ser punible porque no hay dónde ponerlo. Claro, exactamente. El problema es que se está bajando 2 años más aún de lo que es la legislación actual. No, espérate. Y si los delitos continúan o crecen, que ojalá que no, pero si crecen en la estadística, se supone que habrá
mayor cantidad de menores que vayan a tener que caer en un régimen penal juvenil, y el lugar físico, las condiciones, el personal también, no nos olvidemos de ese tema, ¿no? No es solo la infraestructura, sino también es el personal que tiene que especializado también para tratar con menores. O sea, tiene, sí, toda una serie de complejidades que muchos diputados señalaban ayer. Esto es medio desprolijo, como está redactado, no hay cosas claras. Es que el principal problema es varios, pero el primero es no hay presupuesto. Entonces ya partís de una complejidad porque vos no tenés ahí una partida específica para este tema. Otro, tenés las cárceles, los servicios penitenciarios colapsados, las comisarías que están funcionando como lugares de alojamiento de detenidos cuando eso no debía suceder, un montón, y esto le costó el puesto a, por ejemplo, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces vos tenés ahí un problema que es tremendo. Por otra parte, tenés la cosa más de fondo, que actualmente tampoco tenés dimensionado de cuántos chicos estaríamos hablando. Sí. Y que, por supuesto, esto no puede ir hacia atrás. Claro, es que o sea, esto va hacia adelante, entonces vos no podés ir hacia... esa que no se demostraron estadísticas que muestre que entre los 14 y los 16 había un crecimiento del delito. O sea, nadie pudo traer estadísticas, digamos, fue parte de los cuestionamientos de los sectores que no comparten. No. Es algo más que uno lo ve más latente a través de los medios de comunicación, de los casos que se van conociendo. Pero en claro, pero para eso están ayer, los fundamentos también de los proyectos, ¿no? Ayer decíamos, no es que hoy en día el régimen actual no pasa nada con los menores si cometen algún delito. O sea, hay instituciones, hay un sistema, digamos. Hecho, o sea, no van a la cárcel. La diferencia es que ahora van a ir a la cárcel. Ese es que no es un cambio menor. Espérate, eso también, y que digamos, todas las que se manden los menores se cuantifican como antecedentes, porque muchas veces esa es la otra. Como no existe un sistema que los meta en la cárcel, porque la ley dice que todos los menores que terminan con problemas en la ley van a centros especializados, se los monitorea, bueno, etcétera, etcétera. Instituto de menores, que también es encierro, digamos, sí, ¿no? Pero no es una cárcel. Pero todas las que se las mandan a los institutos para terminar un instituto de menores no se contabilizan como antecedentes penales, porque no existe como tal. Entonces, eso también es una gran complejidad en todo esto que va a pasar al recinto para debatirse. Bueno, nos tenemos que ir, nos vemos mañana. Dale. Aquí estaremos, por supuesto, en la pantalla de TV, se quedan, ya llega Mauricio con todo el equipo y siguen ahí enterándose de lo más importante que está pasando en el Congreso. Gracias, Gonza, gracias, Jessy, gracias a ustedes. Chau.